Bueno, creo que ya estamos terminando la charla. Espero hacerlo más corto. La evaluación del ventrículo derecho es importante, porque eso va con morbimortalidad, incrementa tasas de mortalidad y hay una interacción corazón-pulmón y eso es lo que debemos de valorar. Esta es la parte que vamos a ver, la anatomía, la fisiología, la evaluación morfológica y funcional y algunos casos. Anatómicamente, el ventrículo derecho tiene notables diferencias embriológicas, anatómicas y fisiológicas, aunque morfológica y funcionalmente están íntimamente vinculados. Eso es importante considerar. En condiciones normales, ambos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, tienen el mismo volumen latido. El trabajo desarrollado por el ventrículo derecho es la quinta parte del ventrículo izquierdo y esto es a consecuencia de que el ventrículo derecho está trabajando en una circulación de baja resistencia y alta complacencia. Entonces, adicional a eso es también recordar que el ventrículo se va a perfundir en estas dos fases, en la sístole y en la diástole. Es importante reconocer que la morfología del ventrículo izquierdo es diferente a la morfología del ventrículo. La morfología del ventrículo derecho tiene una forma, si lo vemos desde de una vista lateral o transversal, va a tener una vista de una morfología que no geométricamente no es muy bien definible. Entonces, en su interior vamos a ver muchas trabéculas. En el ápex vamos a ver trabéculas. Tenemos un tracto de entrada y un tracto de salida. Esta conformación va a ser difícil para la valoración incluso de la parte de la fracción de eyección o los volúmenes pulmonares, volúmenes ventriculares. Entonces, eh, el ventrículo, la contracción sistólica, eh, principalmente es llevada por las fibras longitudinales, mientras que en el ventrículo izquierdo es más circunferencial. Tiene ciertos movimientos como el ventrículo izquierdo tiene movimientos de circunferencial, rotacional, torsional. El ventrículo derecho es más longitudinal. Ambos ventrículos van a compartir el tabique y el 40% de la función sistólica del ventrículo derecho depende de la contracción del septum. Esta es una morfología en la que vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, tracto de entrada y tracto de salida. Las paredes del ventrículo derecho son delgadas. Esto ya expliqué porque está trabajando en un circuito menor de baja resistencia. Comparten un tabique común. El- la contracción del ventrículo derecho se ve afectada si existe una disfunción del ventrículo izquierdo. Las paredes son delgadas eh, y esto condiciona que eh, cuando exista alguna alteración de la postcarga, el ventrículo derecho se puede dilatar. Esta es una valoración desde un punto de vista anatómico, es una vista cuatro cámaras, donde estamos viendo el ventrículo derecho, la morfología es como un cono, como una bala, y el ventrículo izquierdo tiene una forma triangular. Como les dije, el ventrículo derecho, izquierdo, tiene un movimiento circunferencial, radial, torsional. El ventrículo derecho es básicamente más por las fibras longitudinales. Este es en un plano lateral, ¿no? Y es importante porque cuando nosotros empezamos a valorar el ventrículo derecho, tenemos que ver esta conformación de la morfología. Eh, Solamente en forma cualitativa podemos decir si las cavidades cardíacas derechas o las cavidades en relación a la cavidad cardíaca izquierda están alteradas. Normalmente el ventrículo derecho es más pequeña. La relación del área del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es 0,6
Y en una vista transversal, miren, esta es una vista, es una ecografía tridimensional. En una vista transversal, la forma es como una semiluna. Entonces, es por eso es que es difícil hacer una ecografía por los métodos convencionales, una fracción de eyección. Esta es una ecografía tridimensional para observar al ventrículo derecho, que tiene la forma que no es característica, que se puede hacer por los métodos Simpson. En una forma lateral, pues vemos triangular, en una vista transversal, vamos a ver al ventrículo derecho como una semiluna. Cuando existe sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, eh, va a empezar a afectar al ventrículo izquierdo. Es decir, el septum interventricular están compartidos y una sobrecarga de presión hace que haya un desplazamiento. El tipo de movimiento también es diferente, ¿no? Es como un fuelle, no es diferente al ventrículo izquierdo. Entonces, cuando existe una disfunción del ventrículo derecho, constituye un problema. Y en áreas críticas debemos de valorar esto. Esto se puede ver desde el paciente que entra a las unidades de cuidados intensivos por una patología que puede ser respiratoria o cardíaca, va a haber una alteración ahí. Es un factor de su sobrevivencia en varios contextos clínicos, ¿no? En la falla cardíaca, por síndrome coronario, insuficiencia cardíaca, y en otras condiciones, como incluso con la sepsis o en pacientes que están en ventilación mecánica. Puede haber cor pulmonar agudo solamente por un mal setting del ventilador mecánico. Entonces, el ventrículo derecho es muy sensible a los cambios que pudiera haber en la interacción corazón-pulmón. Entonces, cuando nosotros valoramos al corazón, tenemos que valorar desde diferentes planos. ¿Cómo va creciendo ese ventrículo morfológicamente? Tanto en vistas de eje paraesternal. Por ejemplo, esta es una vista de la válvula aórtica, es el tracto de salida y el de, de entrada y tracto de salida. No está dilatado. A nivel, a nivel de la base, vemos que el ventrículo izquierdo mantiene una circunferencia. El ventrículo derecho es como una semiluna. Cambios de sobrecarga, de presión o volumen va a afectar esta conformación. Y a nivel de los músculos papilares, ¿no? Básicamente en estos ejes cortos el ventrículo derecho es como una semiluna. Y esto lo vamos a ir valorando cuando empieza a dilatarse. Tracto de entrada y el tracto de salida. Un paciente que empieza a dilatarse. Y este es un paciente normal. Esta es la válvula aórtica, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide. Es decir, tracto de entrada, tracto de salida. En un paciente que tiene eh, prácticamente normal, ¿no? O sea, no hay una dilatación. Pero en un paciente que está dilatado, pues se ve este diámetro que está alterado. Entonces, simplemente con esto ya podemos ir valorando cómo está estructuralmente alterándose las cavidades cardíacas derechas. En ecocardiografía, como le digo, nos basamos con vistas. Hay vistas paraesternales, vistas apicales, y en este caso estamos valorando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta relación. Es importante ver esa relación para decir si el ventrículo está dilatado o no está dilatado. Si está un paciente con un seteo de ventilador mecánico, con PIB alto, con presiones transpulmonares altas, probablemente en algunos pacientes va a haber una repercusión, o incluso solamente si el paciente tiene una patología respiratoria grave. También debemos de ver al ventrículo derecho desde un enfoque, ¿no? Desde un enfoque apical. ¿Cómo vamos a colocar nuestro transductor? Va a haber ciertas alteraciones, ciertos cambios normalmente. Por ejemplo, esta es una vista de 4 cámaras, pero igual
los cortes es dónde hacemos los cortes, anterior, medio o las laterales. Eh, una vista cuatro cámaras normal, esta relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo menor de 0,5, pero 0,6, perdón. Entonces es un paciente que no tiene cor pulmonar. Incluso el movimiento del anillo lateral de la tricúspide se ve bien. La pared libre del ventrículo derecho vemos, este es un enfoque es para valorar el ventrículo derecho. Acá valoramos en esta forma para valorar el tamaño, los cambios que se producen en diástole y en sístole, es decir, el cambio de área fraccional. Y eso me puede dar función del ventrículo derecho. Entonces, una vista subcostal es importante porque muchos de los pacientes no hay una buena ventana y probablemente con solo la vista subcostal vamos a valorar. Y podemos valorar si el paciente tiene eh, los tamaños, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero también el grosor de la pared libre. El grosor de la pared libre, esta es una buena posición para ver si tiene una hipertrofia, ¿no? Y en pacientes con patología pulmonar crónica, probablemente eso va a estar engrosado. Y eso se mide. Como les dije, el ventrículo derecho tiene predominantemente, está activado o la contractividad depende de las fibras longitudinales y eso es el movimiento longitudinal, lo vamos a valorar por el desplazamiento del anillo de la tricúspide, del anillo lateral de la tricúspide. Y eso es el TAPSE que lo llama. Y esto normalmente me puede dar cuánto es la fracción de eyección. Si yo no tengo una tecnología muy avanzada en 3D, probablemente mirando el TAPSE yo puedo valorar la fracción de eyección del ventrículo derecho. Un TAPSE muy pequeño de 5, probablemente la función del ventrículo derecho es 20. Y un TAPSE mayor de 18 o 20, pues es una fracción de eyección del ventrículo derecho normal. Recordemos que la fracción del ventrículo derecho normal es mayor de 45. Es diferente a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero el TAPSE es una medida que es muy fácil, no es muy operador dependiente. Alterado decimos cuando es menos de 16 y podemos clasificarlo como leve, moderado, severo. Y esto se ha hecho varios estudios, ¿no? Es un estudio antiguo. El TAPSE tenemos que valorarlo, tenemos que ver la posición y eso me da función sistólica. Como en este caso, mire, es el movimiento del valle y la cúspide y más de 24. Función sistólica, probablemente sistólica del ventrículo derecho, probablemente normal. Pero también hay otras tecnologías más avanzadas como el Doppler tisular, el Doppler tisular es un Doppler para ver movimiento del tejido. En este caso estamos valorando cómo se mueve la parte lateral de la tricúspide para ver ese movimiento longitudinal. Y el Doppler, hay un movimiento sistólico y hay un movimiento diastólico. Ese movimiento sistólico, que lo llamamos S' o del anillo tricúspide, pues mayor de 9,5 me dice que la función debe ser adecuada. Otra posición, incluso si no tengo mucha tecnología, es ver las áreas, ¿no? En telediástole y en área en telesístole. Y eso es el cambio de área fraccional, el FAC. Y esto también me da aproximadamente cómo está la función del ventrículo derecho. Por ejemplo, acá, un paciente este es el área en telediástole y área en telesístole. Es fácil de hacerlo. eh, Normalmente es mayor de 35 y acá está 60, muy bueno, pero un FAC de 20, pues me dice que la función debe estar alterada o una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo muy comprometida. Existen otras tecnologías como hacer con Doppler tisular o el Doppler pulsado con lo de los flujos, eh, el, eh, el índice de performance miocárdica, que es el TI. Ese es un poco más complicado, no es operador dependiente, pero son tiempos es una sumatoria del tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo de relajación isovolumétrica
por el tiempo eyectivo. Eso pues es el tiempo. Me puede valorar incluso la función sistólica y diastólica, pero es un poco más complejo, como le digo. Toma un poco más de tiempo hacerlo. Pero también, ¿cómo puedo valorar la función sistólica del ventrículo derecho? Derecho es valorar si un paciente tiene insuficiencia tricuspidia, veo la diferencial de presión y sobre la diferencial de tiempo. Este es un espectro de la insuficiencia tricuspidia. El DPDT, que normalmente debe ser mayor de 400, y esto sí tiene mucha sensibilidad. Es precarga dependiente, entonces me da bastante, es un buen parámetro. Otras tecnologías más complejas es ver cómo se contraen las paredes. Ese sí ya es ver el strain, ver alteración segmentaria de la pared libre del miocárdico y del septum. Esto tiene que tener la máquina, pues un poco, esta tecnología para poder hacerlo. Es fácil, no es operador dependiente. Y lo otro que es para valorar si tiene disfunción o no es la ecografía tridimensional. En una sola vista yo puedo valorar, pues automáticamente me hace el volumen telediástole y el volumen telesístole. Y esto, pues normalmente debe ser la fracción de eyección mayor de 45. Y esto es bastante cercano cuando se hace con otros tipos de tecnologías como resonancia magnética. Pero también eh, normalmente puedo hacer monitoreo de presiones. El monitoreo de presiones de la aurícula derecha es importante porque un paciente que tiene falla de ventrículo derecho va a cursar con congestión venosa. Y recuerden que cuando el flujo de sangre retorna al corazón, va a depender de presiones. La presión sistémica, venosa sistémica media y la presión del atrio derecho. Esa es la presión negativa que le va a... Ahora, ¿cómo voy a valorar mirando con ecografía? Pues mirando la vena cava inferior, cómo se colapsa. Una vena cava inferior muy dilatada, que se dice que es más de 21, con pocos cambios con el ritmo respiratorio, me dice que el ventrículo, las presiones en el atrio derecho deben ser más de 15. Y este paciente probablemente sea intolerante a la carga de volumen. Es importante cuando yo valoro corazón, tengo que valorar también lo que es la congestión venosa sistémica. Una falla de ventrículo derecho me condiciona que el retorno va a estar alterado. Y esto lo voy a ver valorando órganos encapsulados. Mi primer paso va a ser valorar la vena cava inferior. Si tengo una vena cava inferior mayor de 21, probablemente empiezo. Eso va a ser por lo menos un Vexus 1. Y, y voy valorando cómo es el flujo de las venas hepáticas, de la vena porta. Es decir, cuando yo veo los flujos los flujos, tengo que ver un flujo de entrada, cómo entra al, eh, al hígado, o sea, el flujo a nivel hepático, hay un flujo de entrada grande que es por la vena porta, que normalmente es un flujo con leves cambios con el ritmo respiratorio, pero cuando a medida que empieza a hacerse más pulsátil, significa que las presiones en el atrio derecho están alteradas, tanto para la vena hepática como para la vena porta es el mismo concepto. La vena porta es un flujo de salida, es un flujo de salida. Este flujo de salida, pues incluso me dice, si acá hay esta forma como una V doble, es el pico sistólico y el pico diastólico, ese es normal, que predomine el pico sistólico. Cuando empieza a predominar el pico diastólico, probablemente las presiones en el atrio derecho estén incrementándose. Incluso puede ser tan severa que se vuelve reverso y viendo las venas renales. Los órganos encapsulados, como le dije, son hígado, riñón.
y una severidad, un Vexus 3, pues probablemente ese paciente va a tener problemas para el retorno venoso, pero también los órganos encapsulados van a estar con congestión. Y lo que me dice esta valoración tanto de la vena hepática, de la vena porta y de las venas renales es cómo se incrementan las presiones en la aurícula derecha. A medida que va cambiando esta morfología de la vena porta, de la vena hepática, se va haciendo pulsátil, incluso se vuelven los flujos sistólicos reversos y la vena renal empieza a ser discontinua o solamente un solo pico que vemos, pues probablemente las presiones en el atrio van a estar muy alteradas. Entonces, estamos valorando de esa forma. Es para el paciente que si tiene una disfunción ventrículo derecho, pues no le vamos a dar volumen. Antes, usualmente, cuando había un paciente con una tromboembolia pulmonar, ¿qué decían? Que debemos darle líquido. Y eso es que a mí cuando empezaba me parecía ilógico, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos congestión venosa. No debemos darle, porque el ventrículo derecho es una cámara que se nutre tanto en sístole como en diástole. Las presiones altas en el ventrículo derecho pueden condicionar isquemia y también pueden producir falla hacia atrás. Falla atrás es el problema de la congestión venosa sistémica. Y entonces el paciente no es tolerante a volumen. Entonces es esto, ¿no? Esto es la circulación. Tenemos una circulación arterial y una circulación venosa. El problema de la falla del ventrículo derecho va a condicionar una congestión en los órganos, ¿no? Incluso en la parte esplácnica y, y, y va a haber pues alteración de todo eso y va a haber disfunción. Una valoración para ver el ventrículo derecho es un eje corto a nivel de los músculos papilares. Ven cómo está el septum interventricular como una D y el ventrículo derecho, que es una semiluna, está dilatada. Una disfunción de ventrículo derecho. Algunos pacientes entran sin nada, entran a ventilación mecánica o tienen una patología respiratoria y probablemente eso podemos verlo y podemos modificarlo. O tiene retención de CO2. O pacientes también con tromboembolia pulmonar, por ejemplo, este es el signo de Macaulay, que tiene una hipercinesia apical y una hipocinesia basal y medial, que se da en tromboembolia pulmonar. Esta es una ecografía, una ET, una transesofágica, para ver cámara cardíaca derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que prácticamente está más de 1 y está dilatado. Una vista paraesternal donde vemos el tracto de salida dilatado. Y lo que tenemos que ver que normalmente el ventrículo izquierdo mantiene una circunferencia. Cuando existe sobrecarga de presión o volumen, el septum va a empezar a desplazarse y eso va a perder este índice de excentricidad. Este diámetro y el diámetro en este sentido, pues se altera. Normalmente debe ser 1. Un ventrículo dilatado con o con un trombo, una masa que es un trombo, ¿no? Pero bueno, ahí. Lo mismo el signo de Macaulay que ya lo vimos. Un caso, un paciente con antecedente de asma ingresa a esta asma casi fatal, anestesia inhalatoria, noradrenalina, dosis no muy alta, medias adecuadas, ventilación mecánica, un PIP 7, volumen tidal. Pero prácticamente en el ventrículo derecho, cuando uno valora visualmente, pues vemos que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mantienen ese tamaño. La pared libre está muy bien, no hay una insuficiencia tricuspide importante. Cuando vemos en un eje lateral o transversal, vemos esta semiluna que no está dilatada. Lo mismo, tracto de salida del ventrículo derecho está pequeño y esto es para valorar
esa relación, pero con una vista enfocada en ventrículo derecho y el eje corto. El índice de excentricidad del ventrículo izquierdo está normal. Y esta es la tecnología que nosotros disponemos, es una ecografía tridimensional para hacer fracción de eyección del ventrículo derecho. Miren, este es un paciente que está bajo esas patologías, pero no hay una repercusión en el ventrículo derecho. 5 minutos. Y con esta tecnología yo puedo hacer todo, ¿no? Fracción de eyección, el cambio de área fraccional y los volúmenes. Esta es una tecnología tridimensional que es muy exacta para valorar dimensiones. Gasto cardíaco puede ser del ventrículo derecho, el volumen sistólico, el cambio de área fraccional y con el Doppler tisular puesta igual. Estoy haciendo cómo se mueve el anillo lateral de la tricúspide. Y este es el TAPSE, que lo ven, y en vista de eje subcostal vemos que la relación se mantiene. La, la vena cava inferior era esta, poco dilatada, pero... Y las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas, como le dije, vemos el flujo, el pico sistólico y el diastólico. Este es un paciente con embolia, el signo de Macaulay, cámara cardíaca derecha dilatada, mantiene un TAPSE todavía, tiene una hipertensión pulmonar, presión sistólica de la arteria pulmonar en 57, tridimensional, un ventrículo derecho lo mismo, y un FAC de 32, que es casi normal, pero un TAPSE de 12. Y una fracción de eyección, en este caso, de 34, que es bajo. Una disfunción de ventrículo derecho. Lo mismo para ver las suprahepáticas, la vena cava inferior, cómo se colapsa. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias.